a nuestros queridos estudiantes. Hoy en día tenemos una actividad especial en varios aspectos. Primero especial porque estamos reuniendo en esta sala virtual, ¿no es cierto?, estudiantes de segundo año, pero también de cuarto año que quieren participar de esta actividad, debido a la trascendencia que ha tenido el tema, ¿no es cierto?, de las recetas electrónicas, de tanto que se ha dicho en el mundo político, desde el mundo del espectáculo, de todos ámbitos, ¿no es cierto?, porque acá todo el mundo opina de que le despacharon o no le despacharon un medicamento con una receta o con otro tipo de receta. ¿Para qué decir el debate, ¿no es cierto?, a nivel entre farmacéuticos, de qué tipo de receta, cuándo se reciben, si no se reciben, y el conocimiento, digamos, en la práctica de que hay mucho rechazo a nivel de farmacia de las recetas electrónicas, también se asume por desconocimiento por parte del ISP. Así que en ese contexto, ¿no es cierto?, tenemos con nosotros hoy en día a la colega María Pía Martínez, que es en este momento, ¿no es cierto?, en Farmacias Cruz Verde, nuestra jefa de servicios sanitarios ahí en la empresa. ¿Así se llama María Pía el cargo o no? Estoy Jefa diciéndolo de mal. Asuntos Sanitarios. Asuntos sanitarios, perdón. ¿Quién nos va a venir a hablar justamente de este tema, contextualizándolo a la realidad que se está viviendo y también contándonos de primera fuente la aplicación de la normativa o cómo se espera que sea, ¿no es cierto? De modo tal de que también después podamos tener a nivel de estudiantes y ya de los de cuarto año que ya se vislumbran como futuros colegas más cercanos, ¿no es cierto? Ya en un par de años deberán ser tan QF como nosotros, ¿no es cierto? Pero teniendo claro que la información es el poder en este caso, así que para tener una opinión hay que tener una fuente bien informada. María Pía, te dejo a nuestros estudiantes ahí y adelante, muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los estudiantes. Un honor para mí tener esta audiencia tan numerosa. A mí me gusta mucho participar en actividades académicas como esta, así que estoy muy contenta de estar con ustedes esta mañana. Y el enfoque que yo le di a la presentación que les voy a mostrar ahora es dar un contexto del marco sanitario y también cómo se aplica en las farmacias. La verdad que el marco sanitario está bastante definido actualmente. Si bien al inicio de la pandemia hubo algunos avances, retrocesos y cambios desde la autoridad misma, porque para todos fue difícil adaptarse a esta nueva realidad, al día de hoy el escenario de las recetas digitalizadas y electrónicas quizá un poquitito complejo, pero normativamente está bastante claro. Entonces lo que le pretendo mostrar ahora es cuál es el marco normativo y cómo se aplica y cuáles son nuestras obligaciones en las farmacias, pensando sobre todo en que nuestra primera responsabilidad en esta pandemia sobre todo es apoyar y promover el acceso a medicamentos. En el fondo acá también la autoridad sanitaria ha puesto como filosofía durante la pandemia el favorecer el acceso a los medicamentos, que por supuesto que en un marco de uso seguro también, pero con mucho énfasis en el acceso. Entonces de ahí ustedes van a ver que se han hecho algunas excepciones y cambios normativos para facilitar ese proceso. Antes de comenzar, les quiero comentar que primero que estoy sobre una avenida, así que si en algún minuto hay más ruido de lo normal, me voy a detener, silenciar unos segunditos y luego proseguimos. Y como es una audiencia numerosa, los micrófonos de ustedes están silenciados, pero desde el principio pueden enviar comentarios, preguntas, inquietudes que tengan a través del chat. Y si yo te pediría, Carlos, tu apoyo en el sentido de que si tú ves que hay alguna consulta que es del tema que estamos viendo en ese momento, me interrumpe sin problema y la vamos resolviendo en el momento, que me parece que es mejor. Y las que no, vamos a abrir un espacio al final para resolver las dudas que hayan quedado pendientes, los comentarios. Espero que participen mucho. Puede ser con opiniones también, no solo con preguntas o dudas. Y vamos a comenzar entonces. Estoy acá en el chat, no te preocupes María Pía, así que me hago cargo ahí de esa parte. Perfecto. Bueno, ahí están viendo la presentación. Sí, se ve María Pía. Sí, ya. Bueno, para comenzar la conversación, yo les planteo así una pregunta. Receta gráfica, un formato enviado, esa es la típica receta que todos hemos conocido en los últimos años, ustedes como estudiantes y antes como pacientes probablemente también.
Y este es el formato que está, más que en cuestionamiento, que está siendo superado por otras formas que tienen que ver con el mundo que está digitalizado y la aceleración de la digitalización en el contexto de la pandemia. La verdad es que nada de lo que está pasando en salud se inició con la pandemia, o sea, fuera de la pandemia en sí misma, pero la digitalización venía de antes. Lo que pasa es que la pandemia la aceleró. La pandemia hizo mucho más necesaria la digitalización y por lo tanto es una tendencia que venía con una cierta velocidad de crecimiento, se impulsó muchísimo. Acá solo como dato de referencia yo les traje las consultas de telemedicina de MISAPRES, que en marzo del 2020 eran 1.883 mensuales y subieron a 30.000 en octubre, y para que veamos también cómo van cambiando cuando se hacen más, cuando entramos en cuarentena aumentan, luego disminuyen un poco, entonces las personas se van adaptando a la telemedicina, aunque todavía no la prefieren, pero se van adaptando y al final terminó siendo una necesidad. Y esto tiene una correlación con lo que pasa en las farmacias, porque claramente estas atenciones de telemedicina, cuando el médico emite una receta, la atención es a distancia y por lo tanto la receta también tiene que ser enviada. Y eso al inicio, yo les diría que en marzo, abril, mayo generó muchos problemas y probablemente es parte del ruido al que hacía alusión Carlos inicialmente, de que si la receta se dispensa, si no se dispensa, en qué caso sí, etc. Y entonces toda esta situación de la pandemia impulsó ciertos cambios normativos, porque al final la realidad de la pandemia se impuso y los cambios normativos vinieron detrás, de manera bastante ágil en realidad. Y estos cambios normativos provinieron del Ministerio de Salud, que es la autoridad que tiene como rol principal definir las políticas públicas y dentro de ellas las políticas de medicamentos y el marco normativo. Pero en este caso también vinieron del Congreso Nacional. Vamos a ver una ley que se emitió desde el Congreso. Y también juegan un rol importante el Instituto de Salud Pública y las seremías, porque ellos son, de alguna manera, tienen un rol más fiscalizador, pero como fiscalizadores también están llamados a interpretar las normas sanitarias. A veces la norma deja en algunos espacios, algunas zonas grises, y finalmente es el fiscalizador quien la interpreta en el momento justamente de la fiscalización. Y el otro cambio que tenemos es que surgieron nuevos actores. Nosotros estamos acostumbrados a que en una prescripción y en una dispensación participaban tres actores: el médico, el paciente y la farmacia. Sin embargo, a raíz de todos estos cambios tecnológicos y la digitalización, aparecieron nuevos actores. Yo acá les puse algunos, como Resemed, SACMED, hay más, la red UC también, que aparecieron como actores que lo que hacen es entregar plataformas de receta electrónica, es decir, prestarle un servicio al médico o al prescriptor en general para que ellos puedan emitir recetas electrónicas en estas plataformas. Y además apareció un actor que no es que sea nuevo como actor, que es el Ministerio de Salud, sino que apareció el Ministerio de Salud como proveedor de plataformas de recetas digitalizadas también. Hasta ahora el Ministerio de Salud tenía, como les decía antes, un rol rector en términos de políticas públicas de salud, pero ahora apareció como actor entregando esta suerte de servicio de plataforma de receta electrónica. Y todos estos cambios que se han producido en el entorno tienen un impacto en la operación de farmacias. ¿En qué sentido? En que tenemos nuevos tipos de recetas. La receta electrónica, que ya existía, ya estaba reconocida por el reglamento de farmacias, pero que tomó muchísima mayor fuerza en la pandemia. Y las recetas digitalizadas, que vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre una receta electrónica y una receta digitalizada, que es válida solo en pandemia. Además, obliga a las farmacias a tener nuevos procedimientos. Ahora el químico farmacéutico, al momento de recibir una receta electrónica, tiene que saber cómo validarla, cómo inhabilitarla si corresponde hacerlo. Y nuevos requerimientos tecnológicos. Y además, surgió un nuevo periodo de validez de las recetas durante la pandemia, que lo vamos a ver hacia el final de la presentación. Pero este es un escenario
este es nuestro escenario actual, y que además es un escenario muy cambiante. Yo diría que en los últimos meses esta forma de operar en las farmacias ha cambiado de manera importante al menos 3 veces, y con cambios más pequeños casi todos los meses. Porque nosotros no tenemos, como farmacia, no tenemos incidencia en estos nuevos actores que van apareciendo. Estos nuevos actores aparecen, digamos, como respuesta al mercado, a una oportunidad de negocios, que es proveer de plataformas de recetas médicas electrónicas, y por lo tanto estos actores van apareciendo y desapareciendo de manera constante, y desde las farmacias nos tenemos que ir adaptando a esa realidad. Porque, como les decía antes, la primera responsabilidad que tenemos como farmacia es asegurar la dispensación de todas las recetas que hayan sido válidamente emitidas. Entonces, primero tenemos 2 tareas. Primero, identificar si la receta está válidamente emitida, consultando con las plataformas que correspondan, y luego efectuar la dispensación como ha sido siempre. Y ahí, para irse directo al grano de qué recetas son válidas según la normativa actual. Primero, son 3 tipos de recetas las válidas. Primero, las recetas gráficas, que son las recetas de siempre. Yo acá les puse una escrita totalmente a mano y otra escrita en computador y firmada a mano. Vamos a profundizar en cada una después. Pero esta es la receta de siempre. En segundo lugar, las recetas digitalizadas, que es una receta gráfica que se llevó a un soporte digital y que son válidas solamente en pandemia. Y en tercer lugar, las recetas electrónicas, es decir, emitidas en una plataforma electrónica con un folio que permite validarlas y con una firma electrónica también. Esos son los 3 tipos de recetas válidas actualmente. Cuando salgamos de la emergencia sanitaria por pandemia, estas recetas, las digitalizadas, van a desaparecer y solo van a quedar las recetas gráficas y las recetas electrónicas. Vamos primero con las gráficas. La receta gráfica es una receta que está escrita a mano o que puede estar impresa en un computador. El hecho de que la receta esté impresa en un computador no la convierte en una receta digital. Esta sigue siendo una receta gráfica o manual, porque en este caso la firma siempre tiene que estar de puño y letra del médico. Si esta receta no tiene una firma de puño y letra del médico, no es válida. Y esta es la receta que la persona lleva en el documento original a la farmacia. Acá yo les puse un ejemplo de un medicamento Valpax, que es clonazepam, la benzodiazepina, por lo tanto es un medicamento sujeto a control en la farmacia. Pero independiente de qué medicamento sea, para que la receta sea válida, tiene que tener la firma manuscrita del profesional que la emitió. ¿No has sabido algo del baño de mi mamá? Y hay alguien que está con su micrófono abierto, entonces si lo pudiéramos silenciar para que se escuche mejor. Gracias. Y en este tipo de recetas gráficas, este formato es válido para receta simple, para receta retenida o para receta check. Vamos a recordar, porque yo no sé si sobre todo los estudiantes que están más iniciando lo tienen claro, pero brevemente, receta simple es una receta blanca que se presenta en la farmacia y con eso se dispensa el medicamento. Por ejemplo, un antibiótico. El paciente llega a la farmacia, muestra su receta de antibióticos, se le vende el antibiótico y el paciente se lleva la receta. La receta retenida es la que se debe quedar en la farmacia. Y acá tenemos 2 tipos. La receta retenida sin control de saldo. Por ejemplo, si la persona va a dispensar un corticoide, un inhalador nasal, por ejemplo, una budesonida u otro corticoide, un corticoide oral, de que sea, el paciente lleva la receta de su corticoide, se le vende el corticoide, pero la receta se queda en la farmacia porque se busca que la persona no repita el tratamiento sin indicación del médico. Y el otro tipo de receta retenida es, la persona lleva la receta a la farmacia, se le dispensa el medicamento,
pero además se tiene que hacer un control de saldo del medicamento. Por ejemplo, para las benzodiazepinas, como alprazolam, clonazepam, etc., hay estos medicamentos. Nosotros como farmacia, seguramente ustedes saben que estamos obligados a llevar una suerte de cuenta corriente de registro de cuáles son los medicamentos que han ingresado a la farmacia, cuáles se han vendido, cuál es el saldo, etc. Y a eso se le llaman medicamentos sujetos a control, o normalmente le decimos más coloquialmente controlados. Y luego la receta cheque, que es una receta que se usa, por ejemplo, para algunos de los medicamentos para bajar de peso como fentermina. Todas esas son recetas gráficas, es decir, para que la receta sea válida, el paciente o el adquirente la tiene que presentar el documento en la farmacia y se realiza la dispensación. Hasta acá, el único cambio que ha habido en la norma es que las recetas de medicamentos controlados antes tenían que ser todas extendidas de puño y letra del médico, y ahora no. Ahora pueden ser impresas con la firma manuscrita del médico. Ahora, como para ustedes todo esto es más bien nuevo, probablemente no perciben diferencia, pero Carlos, que ha tenido más vivencia en la farmacia hace más tiempo, recordará seguramente que estas recetas siempre tenían que ser todas escritas de puño y letra, y el año pasado se modificó el reglamento de psicotrópicos y estupefacientes y ahora se permite que sean impresas. Pero les voy a reiterar nuevamente, siempre con la firma manuscrita del médico. Esas son las recetas gráficas. En el caso de que la receta sea de un psicotrópico o estupefaciente, debe contener información completa del paciente y del medicamento, y se debe retener el documento original. Siempre que nosotros vendemos un psicotrópico y estupefaciente sujeto a control de saldo, tenemos que hacer una retención, sea física, en este caso, o en el caso de recetas digitalizadas. La retención física, como les decía, es la receta se queda en la farmacia. Se queda, por un lado, como respaldo de por qué se vendió ese medicamento. Si yo vendí un Valpax, tengo que tener esta receta que diga, que muestre a qué paciente se la entregué, que la receta estaba correctamente emitida. Y también se retiene para evitar que la persona repita el tratamiento más allá del periodo indicado por el médico. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, por ejemplo, pueden producir acostumbramiento y dependencia. Entonces, esos medicamentos que son más, digamos, que tienen que tener tratamientos acotados, justamente son parte de los que están incluidos en este formato de receta retenida. Acá no les puse un ejemplo de receta cheque, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esto es todo lo que tenemos sobre recetas gráficas. No hay mayores novedades en esto, son las de siempre. El siguiente grupo de recetas que vimos son las recetas digitalizadas. Disculpe, una consulta. Hola. Hola, si pudiera silenciar el micrófono, por favor. Le quería hacer una consulta, ¿se puede? Mira, prefiero que la escribas en el chat, como son muchos asistentes, por favor escríbela en el chat y Carlos la va leyendo, pero por supuesto que se puede y la idea es que la vayan haciendo en el momento. Pero como son muchas, para que no nos desordenen. ¿Ya? Voy a esperar por si la consulta es de recetas gráficas, que me imagino que sí. Entonces vamos a esperar un segundito. Y los demás, por favor, los invito también a hacer las consultas que tengan a través del chat. ¿Ya? Importante que aprovechemos a hacer las consultas para que no se queden con dudas. No hay consultas malas ni buenas, todas son buenas. Recuerden chicos, ante cualquier eventualidad, levantar la mano para que no interrumpamos dentro de todo la charla. María José, no sé si, bueno, ya no me aparece todavía la consulta, así que por mientras seguimos avanzando, si quieres, María Pía, y la realizamos después. Ya, yo como no estoy como estoy en pantalla completa para que se vea mejor,
no veo las manos levantadas, así que ahí tú me vas No te diciendo. preocupes, yo me ¿Ya? voy moderando. Okay. Luego tenemos las recetas digitalizadas, que es una receta gráfica que se presenta en formato digital. Es decir, es una receta que nació como receta gráfica, por lo tanto el médico o la imprimió en el computador o la imprimió a mano. Pero luego se la mandó al paciente, por ejemplo, por correo electrónico o por WhatsApp. Es decir, este es un por ejemplo, el caso de un médico que está haciendo telemedicina, pero no tiene acceso a una plataforma de recetas electrónicas y por lo tanto hace la receta a mano y la manda por un canal digital a su paciente. Estas son probablemente las recetas que más problemas originaron al principio de la pandemia porque esto no estaba normado. Ahora esto está normado. Pero en ese momento estas recetas no eran válidas desde el punto de vista legal. Y en este tipo de formatos se pueden presentar recetas simples, receta retenida y receta cheque. Ahora, evidentemente con las recetas retenidas y las recetas cheque necesitamos tener una forma de inhabilitar esta receta, porque tampoco debe ocurrir que el paciente presente una misma receta en muchas farmacias o muchas veces en la misma farmacia. Y es por eso que bueno, perdón, antes de ir a cómo se validan este tipo de recetas cuando son retenidas, un texto acá que indica que en pandemia se prioriza el acceso a medicamentos. Entonces, esta es una ley que salió desde el Congreso, que durante el periodo de alerta sanitaria se darán facilidades para la venta de medicamentos y se autorizará la venta de medicamentos cuando el cliente exhiba una copia de la receta médica que los prescriba, ya sea en formato físico o digital, en cualquiera de sus formas. Entonces, con esta ley que generó el Congreso, le dio validez a este tipo de receta, porque dice una copia en formato digital. Ahora, como les decía, si este es un medicamento que es con receta retenida o receta cheque, ¿cómo hacemos para que la persona no haga un mal uso de la receta o no prolongue el tratamiento más allá de lo que el médico le ha indicado? Y en este caso, para psicotrópicos y estupefacientes sujetos a control, la receta debe ser inhabilitada al momento de la dispensación para evitar reiteraciones en la dispensación justamente. Y para ello, para poder hacer esto, el MinSal habilitó una plataforma especial para estos casos. Es decir, que esta receta digitalizada, si es por un medicamento controlado, si la receta es por un medicamento controlado, la receta tiene que tener la palabra digitalizada, escrita a mano, y un número de folio. Este es el caso de una receta blanca, retenida, que dice digitalizada y un folio. Este folio lo entrega el Ministerio de Salud. Esta es una receta cheque, que no sé si todos la conocían, quizá los estudiantes de segundo todavía no. Esta es una receta cheque que ya tiene un folio, justo acá no se alcanza a ver, pero las recetas cheques tienen un número de folio impreso y por lo tanto ahí el MinSal no necesita dar un folio, pero sí la receta tiene que ser ingresada a la plataforma del MinSal y también tiene que tener la palabra digitalizada escrita por el médico. Entonces, si ustedes están en la farmacia y reciben esta receta, lo primero que tienen que saber es que dado que es digitalizada, la validación se tiene que hacer en la plataforma del MinSal. María Pía, sí, adelante. perdón, la pregunta de María José era ¿Sí? justamente si el médico en esta receta digitalizada puede utilizar una firma que ya sea digital, o sea que en el fondo que la haya escaneado y la haya puesto en la receta, por ejemplo. Qué buena la pregunta de María José. Ese es uno de los pocos casos que quedaron de borde sin establecer en la norma. Y si uno se pone así como bien estricto, no. La respuesta es no. Existen dos tipos de recetas. Las gráficas, que tienen que tener la firma de puño y letra, y las digitalizadas, que dado que vienen de una receta gráfica, también tienen que tener la firma de puño y letra. Y la otro tipo de receta que vamos a ver más adelante es la receta electrónica, que es toda electrónica. Pero esta modalidad mixta de en una receta
gráfica de este tipo yo le pongo una firma digital, eso no está considerado en la norma. Ahora, dado que estamos en pandemia, para cualquier medicamento, si ustedes me preguntan lo que yo haría, lo dispensaría. Pero en el caso de los controlados, como hay muchas más controles y fiscalizaciones, ahí no se pueden dispensar. Y eso es como una suerte de, no sé si es un vacío, pero es como algo que quedó intermedio, que al principio muchos médicos también hicieron. Como que es como pegar una firma digital en la receta. Eso no es válido. Ok, gracias. Bueno, entonces estamos viendo que estas recetas gráficas digitalizadas siempre tienen ese número de folio, que en un caso lo entrega el MinSal y en otro caso es el folio propio de la receta cheque. Yo sé que ahí los que no lo conocen no lo alcanzan a ver, pero ahí aparece el número de folio que es impreso en la receta, así como está impresa esta parte que dice receta cheque oficial, está impresa el número de folio. ¿Y cómo se validan las recetas digitalizadas? Es decir, ¿qué hago con ese número de folio y con esa receta? Bueno, tenemos que entrar a seremiaenlinea.minsal.cl y validar la receta. Este sitio, seremiaenlinea.minsal.cl, este es el home, y acá dice nuevo sistema de digitalización de recetas, y acá en esta parte es donde entra el médico para ingresar la receta y también entra el químico farmacéutico para validarla. ¿Qué requisitos debe cumplir el químico farmacéutico o la persona que ingresa acá para poder validar una receta? Bueno, primero tiene que tener clave única del registro civil, que es una manera de autentificarse, es decir, de que la plataforma sepa que uno es quien realmente dice ser. Pensemos que esta plataforma también es para prescripción, entonces también esta clave única la necesita el médico para poder prescribir acá. Entonces esta es la forma de identificarse con la clave única del registro civil, que es la clave única, yo no sé, me imagino que ustedes muchos de ustedes la han usado, se usa para obtener documentos, y hoy en día el registro civil la está entregando online, así que es un trámite rápido y que se hace a distancia, no es necesario ir a una oficina del registro civil. Y además tiene que ser un profesional habilitado en la Superintendencia de Salud. Es decir, en el caso para prescribir, tiene que ser un profesional habilitado para prescribir, por ejemplo, médico o matrona, las matronas dependiendo de qué medicamento prescriban, y para dispensar tiene que ser un químico farmacéutico habilitado en la Superintendencia de Salud. En general, esta habilitación, lo que se hace cuando ustedes se titulen, lo más probable es que la universidad los va a inscribir en la Superintendencia de Salud, y si no, es un trámite que se puede realizar de manera individual, personal, no presencial de nuevo, sino personal. O sea, cada persona puede aportar los documentos que se requieran, que en general es el título profesional, y se toma un tiempo. Eso sí, la superintendencia los reconoce entonces, porque cuando el químico farmacéutico entra a este sitio, entonces desde este sitio se hace una consulta online a la superintendencia. Y si no están reconocidos ahí, no se los reconoce como profesionales habilitados para dispensar. Ahora, esto es el dónde se hace, ¿cierto? En este sitio web. Y para ver el cómo se hace, vamos a mirar un video que explica de manera bastante simple el cómo se hace. Voy a dejar de compartir porque para que escuchen el audio tengo que entrar con audio y creo que no lo hice. Quédenme un segundo. A ver si. Al inicio les voy a preguntar si escuchan bien el video. Sistema para la validación de recetas gráficas. El COVID-19. ¿Se escucha, Carlos? Yo lo escucho. Chicos, ¿alguno de ustedes que haga control? Igual lo escucho. ¿Te escucha? Listo. Nos ha presentado nuevos Ya, desafíos. vamos entonces. Sistema para la validación de recetas gráficas.
El COVID-19 nos ha presentado nuevos desafíos. Por esto el Ministerio de Salud pone a su disposición una plataforma de recetas digitalizadas que permitirá una mejor y más segura dispensación de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, tanto para recetas retenidas con control de saldo, como para recetas cheque. Si es prescriptor o químico farmacéutico, esta nueva herramienta le dará acceso a imágenes digitalizadas de recetas. ¿Cómo funciona? Prescriptores que no puedan dar su receta físicamente deben ingresar a seremienlinea.minsal.cl, digitar su RUT y clave única. Importante, la habilitación profesional del prescriptor es verificada en la Superintendencia de Salud. Debe indicar la región en la que se entrega la atención de salud y seleccionar si es una receta retenida o receta cheque. Posterior a esto se deben completar los datos que solicita el sistema y subir la imagen de la receta. No olvidar que antes de subir la receta debe agregar digitalizada junto a la firma y, si la plataforma la solicita, agregar el folio generado por el sistema. Toda receta original debe quedar en poder del prescriptor y así no duplicar la entrega de medicamentos. La imagen se almacena en el sistema y se envía al correo del paciente. ¿Y en la farmacia cómo funciona? El usuario debe presentar RUT del paciente y folio de la receta. Con esto, el químico farmacéutico consultará la receta en la plataforma. Se accede ingresando a seremienlinea.minsal.cl con RUT y clave única. Importante, la habilitación profesional del químico farmacéutico es verificada en la Superintendencia de Salud. Deberá seleccionar la farmacia en la que se realizará el expendio. El químico farmacéutico podrá acceder a la receta con el RUT y folio entregado por el usuario. Una vez revisada la receta y si no hay objeciones, se despachará. Para los registros en los libros de control de psicotrópicos y estupefacientes, se podrá imprimir la imagen de la receta digitalizada. Importante, una vez entregado el medicamento se debe realizar la retención de la receta en el sistema, evitando despachos múltiples. Ya. Un segundito, por favor. Ahí sí. Bien, entonces de esa manera se realiza la validación de las recetas en Seremi en línea. Además de este video que está en YouTube, hay un paso a paso, es decir, hay un documento emitido por el MinSal. Yo acá les tengo el link y esta presentación se las puedo dejar. Entonces, para que ustedes, si quieren leer el detalle, puedan ir en el paso a paso de cómo se hace la retención, etcétera. Pero la verdad es que es un proceso simple y que funciona muy bien. No hemos tenido dificultades, salvo cuando cuando el químico farmacéutico no está inscrito. Pero cuando está inscrito funciona muy bien. Y de esta manera, entonces, voy a volver. De esta manera, entonces, se realiza la validación de las recetas digitalizadas, que es validación, y si ustedes se fijaron, es retención también, o inhabilitación. Es decir, así como las recetas gráficas se retienen físicamente, las recetas digitalizadas se inhabilitan en el sistema. Y una cosa importante es que ahí decía el video que la receta física esta que generó la digital tiene que quedar en el poder del prescriptor. Ahora, si por algún error el prescriptor le entregara esta receta al paciente y el paciente llega con esta receta a la farmacia, que nos ha ocurrido, importante es que ustedes hagan la inhabilitación en la plataforma, y hagan la dispensación a través de lo que dice la plataforma y la inhabilitación en la plataforma. Entonces, si todos lo hacemos así, evitamos que el paciente, por ejemplo, pueda comprarla usando como si fuera una receta gráfica. Esta receta no es una receta gráfica, por lo tanto yo no la puedo dispensar contra el papel, aunque el paciente me lleve el documento original que diga digitalizada, porque esta es una receta digital y por lo tanto la forma de inhabilitarla es en la plataforma. Si el paciente por error llegara con esta receta en el documento original, bueno, es un documento que el paciente puede conservar en su poder, pero no lo debe habilitar para comprar como si fuera una receta gráfica. Espero haberme explicado bien en esa parte.
Si no, cualquier cosa me pregunta. Y el tercer tipo de recetas es la receta electrónica, que es la de que más se habla y es la que tiene más futuro, digamos, porque recordemos que la receta digitalizada que habíamos recién es válida solo en pandemia. Y fue una solución, un poquito de parche, que hizo el MinSal mientras sale la receta electrónica. Una solución que es bastante buena porque realmente cumple la función que se espera, pero no es la solución definitiva. Todo se encamina a la receta electrónica. ¿Y qué es una receta electrónica? Es un documento emitido a través de un formulario electrónico y también con firma electrónica del prescriptor. Y acá es importante esta parte de formulario electrónico, porque una receta electrónica, yo quiero hacer la distinción con una receta que el médico, por ejemplo, pueda escribir, no sé, en un Word o en una aplicación que él tenga, y escribe la receta manual, o eso no es una receta electrónica. Una receta electrónica tiene que tener un folio y un código de verificación y una URL que permita que el dispensador se conecte a esa URL y verifique la receta. Y por supuesto que estos formularios electrónicos tienen que ser hechos en plataformas que cumplan ciertos requisitos de seguridad, etc. Entonces, esta parte de formulario electrónico es bien importante porque es lo que nos permite después, primero que el paciente también la pueda consultar, porque al final la receta, esto es bien importante, el dueño de la receta es el paciente, no es ni el médico ni la farmacia, es el paciente. Entonces el paciente la tiene que poder consultar y la farmacia la tiene que poder dispensar y para eso validar en esta misma plataforma en la que fue emitida. Y para las recetas electrónicas, pueden ser recetas simples o recetas retenidas. Por el momento, la normativa no considera la posibilidad de una receta cheque electrónica. Esto yo me imagino que en algún minuto se va a cambiar, pero por ahora los medicamentos cuya condición de venta es receta cheque no se pueden dispensar a través de recetas electrónicas. Y acá tenemos una imagen de una receta electrónica. Si ustedes se fijan, tiene un número de folio, que es el 15. Este es un folio único para esta plataforma de receta electrónica. Y tiene un código de verificación, que ahí está el código alfanumérico, y además tiene un código QR. Lo importante es que sea a través del código QR, o sea, a través del sitio web de la plataforma, se pueda acceder a la información de la receta. Puede que el paciente lleve una imagen como esta. Incluso puede ser que lleve una copia impresa de la imagen. Pero ni el PDF, por decirlo de alguna manera, ni la copia impresa son la receta válida. La receta válida es la información a la que se puede acceder a través de este código de verificación. Entonces, el papel solo, por ejemplo, si yo recibo esta receta en papel y estoy sin internet y no puedo conectarme a la plataforma en la que se emitió, no puedo dispensar la receta, porque esto es un papel que es una imagen, pero la receta es la información que está en la plataforma electrónica. Bueno, y esta receta tiene también una firma electrónica. Las firmas electrónicas pueden tener distintos aspectos. Acá es un ejemplo, y siempre dice firma electrónica. A veces surge la duda de que si cualquier receta que tenga un código QR es una receta electrónica. No. El código QR, ustedes eso seguramente lo conocen igual o mejor que yo. El código QR es una forma en que alguien me comunica una URL, una dirección, pero tengo que ver a dónde me lleva ese código QR. Si el código QR me lleva a una plataforma que me permite ingresar a esta receta, entonces sí es una receta electrónica. Si el código QR me lleva, por ejemplo, al sitio web de esta clínica, Love Health, y nada más que al home del sitio web, entonces esto no es una receta electrónica que sea válida porque no tengo cómo validarla ni inhabilitarla, si fuera necesario.
consulta, María Pía, Sí. perdón la interrupción. Adelante. Eduardo pregunta si esta receta, a través de esta receta electrónica, el paciente puede tener algún tipo de retroalimentación con el médico en caso de que tenga algún problema para su despacho. Entiéndase, por ejemplo, yo me imagino, ponte tú que exceda dosis máxima y se rechace la receta. ¿Cómo lo realiza o si existe la posibilidad de hacer una retroalimentación en ese caso? Sí, es una de las ventajas que tiene la receta electrónica, las vamos a ver hacia el final, es que da mucha más posibilidad de mantener a todos quienes participan en la cadena esta de prescripción y dispensación, mantenerse informados. Ahora, el hecho de esa posibilidad que mencionaba Eduardo, si la plataforma tiene digamos, esa facultad, o sea, o ese desarrollo informático, se puede, pero depende de la plataforma. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a la plataforma, hay una ahora vamos a ver un ejemplo de plataforma. Si la plataforma tiene una opción para que el químico farmacéutico marque, por ejemplo, receta rechazada, la plataforma que vamos a ver en el ejemplo le manda un mail al médico y una alerta, en realidad no sé si es un mail o un WhatsApp, pero le manda una comunicación online al médico y el médico tiene la posibilidad de corregir la receta en ese momento. Entonces eso es muy bueno porque la persona llega con una receta, o por lo menos con el código de la receta electrónica a la farmacia, y si hay algún problema, igual el médico tiene la posibilidad de corregirlo en el momento y que la persona se vaya con su medicamento, y no como era antes, que la persona tenía que volver al médico, o a veces el químico farmacéutico llamar por teléfono al médico, etc. Entonces, una muy buena alternativa, pero eso requiere que la plataforma esté diseñada de esa manera. Vamos a ver que hay distintas plataformas, unas con mejores funcionalidades que otras. Funcionalidades era la palabra que estaba buscando. La plataforma tiene que tener esa funcionalidad de contacto online con el médico. Bueno, y si esta receta electrónica es de un medicamento psicotrópico o estupefaciente, tiene que ser inhabilitada al momento de la dispensación. Es decir, así como antes se inhabilitaba en la plataforma del MinSal, la digitalizada, esta también tiene que tener la posibilidad de inhabilitarse en la misma plataforma en la que fue emitida. Yo ahora les voy a poner un ejemplo de una plataforma que emite recetas, o digamos que presta servicios para que los médicos puedan emitir recetas electrónicas, y les voy a mostrar cómo funciona. Esa plataforma se llama Recemed, ese es el nombre de la compañía, y lo que ellos hacen es ofrecerle este servicio a los médicos. Generalmente es un servicio pagado por los médicos. Entonces, lo que le permite al médico es tener una plataforma electrónica para generar justamente recetas electrónicas. La razón por la que le muestro Recemed es una sola en realidad, y es que es la plataforma de la cual se están recibiendo más recetas actualmente. Y por lo tanto, si en algún momento, bueno, al día de hoy, reciben una receta electrónica, lo más probable es que sea de Recemed. Pero hay otras plataformas también, y como les decía al principio, se siguen sumando. Recientemente se sumó UC Christus, se sumó también IMED, hay varias otras, ¿ya? Pero yo lo que les quiero mostrar es la lógica bajo la cual opera una plataforma de receta electrónica, que es una lógica bastante parecida a la que vimos recién con el MinSal. Entonces, lo primero es que el químico farmacéutico ingresa a la plataforma y digita el código de verificación de la receta. Me voy a ir para atrás un segundito para recordar que en este caso, esta no es una receta de Recemed, pero este sería el código de verificación. Ese código de verificación se puede digitar o se puede leer si tenemos en el punto de venta un lector de código de barra, o si se quiere hacer en un teléfono celular, se puede leer el código de barra y se llega al sitio web de Recemed. Entonces, si pasamos por código de barra, nos saltamos este paso. Y si no, ingresamos el código de verificación. Y marcamos verificar. Luego de eso, ahí se nos muestra el contenido de la receta. Esto significa los datos del médico, los datos del paciente y la prescripción. Esta no es una receta de verdad,
por eso no hay prescripción, pero acá aparece también, por supuesto, que el nombre del medicamento, cada cuánto se usa, etc. Y acá hay una parte que también es importante del químico farmacéutico, y es como decía Carlos recién, el ejemplo que mencionaba Carlos recién, si de repente, por ejemplo, hay una inconsistencia en la receta, una inconsistencia en la dosis, bueno, es nuestra responsabilidad como químico farmacéutico alertar de eso. O sea, que la receta sea electrónica no nos exime ni nos quita ese rol de si vemos que hay alguna dificultad, problema o que pueda haber un error, tomar las acciones que correspondan, que vamos a ver enseguida cuáles son. Pero si está todo bien, se aprieta el botón de gestionar receta. Y al gestionar receta aparecen estas tres alternativas: retener receta, timbraje virtual y rechazar receta. ¿Cuándo se usa cada uno? Retener receta es evidentemente si un medicamento con receta retenida, ya sea con o sin control de saldo. Entonces, cuando nosotros apretamos acá retener receta, significa que la estamos inhabilitando y la persona no la va a poder dispensar nuevamente, ni en nuestra farmacia ni en ninguna otra. Si marcamos acá, clicamos acá timbraje virtual, lo que nosotros estamos diciendo es: estoy despachando esta receta. ¿Cuándo es dejar una constancia? Por ejemplo, ¿cuándo sirve el timbraje virtual? Si una receta de antibiótico que no sea con receta retenida, por ejemplo, si es una amoxicilina, que es un antibiótico cuya condición de venta es receta simple, es decir, el paciente presenta la receta y se vende el medicamento y se le devuelve la receta al cliente, si fuera el caso de venta presencial. En el caso de receta electrónica, lo que nosotros estamos diciendo es: la vendí, la dispensé. Es como si nosotros le pusiéramos un timbre a la receta física. Entonces, si después esta persona va a otra farmacia y presenta esta misma receta, el químico farmacéutico que ingresa, ahí se le va a mostrar que la receta fue ya timbrada, porque acá se muestra también un historial de la receta. Y por lo tanto, el químico farmacéutico tendrá que tomar la decisión: ya la voy a dispensar igual. A lo mejor la persona no completó, porque ahí en esa historial aparece también cuántas cajas compró. Entonces el químico farmacéutico mirará y dirá: esta persona ya completó el tratamiento, por lo tanto no la voy a dispensar de nuevo, si es un antibiótico. Pero a lo mejor es un tratamiento crónico como un antihipertensivo, entonces el químico farmacéutico va a decir: esta receta fue emitida hace 3 meses, el paciente ha comprado 3 cajas y ahora le voy a dispensar la cuarta porque es súper razonable que tenga una continuidad de tratamiento por varios meses. Y la otra alternativa, que es la que veíamos con el ejemplo que mencionaba Eduardo, es rechazar receta. Y ahí es cuando se le levanta esta alerta al médico y si él está conectado y atento puede generar una nueva receta. Esa nueva receta le llega al paciente con un nuevo código y el paciente la muestra en la farmacia, donde seguramente está todavía el paciente esperando, y se le dispensa. Acá es importante destacar que la receta siempre es propiedad del paciente. Por lo tanto, aunque sea una receta corregida, la corrección no llega a la farmacia, sino que llega al paciente. Porque esto es parte de la filosofía de la receta electrónica y es súper importante de tenerlo claro. Y es que ni el médico, ni las plataformas, ni nadie pueden tomar la decisión por el paciente de en qué farmacia comprar. Y es por eso que las recetas no quedan disponibles así para todo el mundo o para todas las farmacias, sino que esa es una información del paciente. El paciente decide a quién le cede esa información. La manera de ceder la información es mostrar el código de su receta en la farmacia. Y con ese código, el químico farmacéutico hace la verificación. No sé si está claro hasta ahí o quieren hacer alguna consulta. Esto, como es más nuevo, quizás genere más dudas. Aprovechen, chicos, hagan las consultas pertinentes o que consideren necesarias. Si quieres hacer alguna observación, también. No, si al momento, lo que pasa es que en las partes prácticas, o sea, la teoría funciona súper bien todo, pero en el fondo es saber, por ejemplo, Resemet no lo había visto cómo funcionaba, porque obviamente no tengo acceso. Sí. pero en el fondo es súper interesante lo que tú mencionas, o sea, que existan las opciones para distintos casos, ¿no es cierto? Y creo que es súper bueno también porque eso es una duda que yo me planteé hace un tiempo atrás, lo mismo que planteó Eduardo,
¿qué pasa con la receta si yo la tengo que rechazar? O sea, ¿es que el paciente queda en un limbo informático o finalmente de alguna manera se resuelve su problema? Sí. Entonces, ahora, ¿esto aplica también a la plataforma del MinSal, María Pía? ¿O solamente esto es en Resemed o en otra de las instituciones que ofrece también servicios de este tipo? Déjame pensar, Carlos. Sabes que la verdad no recuerdo si la plataforma de MinSal emite alertas para los médicos. No lo Ya. recuerdo, pero a lo mejor si alguien de mi equipo me ayuda, lo puedo responder antes que termine esta reunión. Eh, voy, a, voy a seguir y ahí les escribo la consulta. Ningún problema. De momento no tenemos más consultas acá en el Ya, chat por perfecto. ahora, María Pía. Ahora, esto es como funciona Resemed, por eso yo les decía, puede que haya plataformas que tengan rechazar recetas, pero que no tengan la comunicación con el médico. Entonces, cada plataforma tiene sus funcionalidades. Y eso también, al final, son plataformas como que compiten entre sí. Entonces, claro, cuanto mejores funcionalidades tengan las plataformas, probablemente mejor les va a ir de cara a los prescriptores. Recordemos que el negocio de las plataformas es con los médicos. Es decir, es que el médico los contrate su plataforma para emitir las recetas electrónicas. Y luego, este documento se debe archivar y registrar la dispensación en el libro correspondiente. Y los archivos pueden ser, tienen que ser, pueden ser digitales. Si alguien quiere, también la puede imprimir y guardar impresa. ¿Ya? Así como para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, las recetas válidas son las gráficas, firmadas por el médico, las recetas digitalizadas, que son estas mismas gráficas convertidas o pasadas a un medio digital, que yo puse acá un teléfono celular porque es lejos lo que más se usa, puede ser un correo electrónico también, y la receta electrónica, que es generada en una plataforma electrónica que permite su validación, revisión, inhabilitación. Y lo más importante con lo que me gustaría que se quedaran para la práctica en la farmacia, para el día a día, es, bueno, que esta receta es la de siempre, que la firma del médico tiene que estar a mano y que pueden ser los 3 tipos de receta: simple, retenida, con y sin control de saldo y cheque. Luego que tenemos las recetas digitalizadas, que se origina como una gráfica y se pasa al otro soporte. También puede ser simple, retenido o cheque, dado que se originan en la anterior. Y si es de controlados, al dispensar se debe verificar que tenga número de folio y validar e inhabilitar en la plataforma seremiaenlinea.minsal.cl, como vimos en el video. Y la receta electrónica, que es generada en un formulario electrónico, que tiene una firma electrónica también, y si es de controlado, al dispensar se debe validar e inhabilitar en la plataforma en la que fue emitida, que nosotros pusimos el caso de Resemed, pero hay otras plataformas también, varias. Entonces, acá voy a retomar esta diapo solo para que ahora miremos ya con más conocimiento y profundidad que efectivamente en las farmacias tenemos nuevos tipos de recetas que requieren nuevos procedimientos y que, bueno, y antes de pasar al periodo de validez, mostrarles que estos nuevos actores como Resemed, Usecristus, SACMed, entonces son los que, son los que proveen de plataforma electrónica. Y que también el Ministerio de Salud provee también de una plataforma electrónica, en este caso para las recetas digitalizadas. Entonces, esta es la situación que tenemos al día de hoy. Esto es lo que cualquier químico farmacéutico necesita saber para dispensar correctamente una receta. Y como les decía al principio, yo creo que tenemos 2 errores que podemos cometer. Uno es rechazar una receta que sea válida, y 2, dispensar una receta que no cumpla los requisitos. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si en una receta que no es de controlados, es mejor aplicar un criterio flexible. Es decir, si tengo dudas, ante la duda, si es una receta que no es de controlados, ante la duda en pandemia, dispensarla.
si a una receta de controlados tenemos que estar seguros de que la receta se puede dispensar e inhabilitar. Ahí no tenemos margen de flexibilidad. Y respecto al periodo de validez de las recetas, acá esto es una ley que surgió del Congreso y que permite, durante la pandemia, dispensar, acá dice, las recetas que hayan extendido dentro de los 6 meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria y las que sean extendidas durante su vigencia, tendrán validez para la dispensación y esa vigencia se extenderá hasta 6 meses después del término de la alerta sanitaria. O sea, en términos súper concretos, para el caso de esta pandemia, 6 meses antes de que se decretara la alerta sanitaria por pandemia, esto es el 8 de agosto del 2019. Por lo tanto, al día de hoy, son válidas las recetas emitidas desde el 8 de agosto del 2019 hasta 6 meses después del término de la alerta sanitaria, que no sabemos cuándo va a ser. Así que acá quiero hacer 2 comentarios de esto. El primer comentario es que es una precisión legal, que cuando dice decreto de alerta sanitaria, no es que empiece la pandemia, sino es que el gobierno decreta una alerta sanitaria en el país. ¿Ya? O sea, en este caso está vinculada con esta pandemia, pero lo que quiero decir es que la fecha tiene que ver con un decreto del Poder Ejecutivo que dice se decreta alerta sanitaria a partir de la fecha de hoy. 6 meses antes de eso, que en este caso es el 8 de agosto del 2019. Por lo tanto, si hoy estamos en la farmacia y recibimos una receta emitida del 8 de agosto del 2019 en adelante, esa receta está vigente. Lo que yo me imagino que igual les despierta como extrañeza, porque está bien, esto está pensado probablemente más bien para tratamientos crónicos, que el paciente no pudo volver al médico, entonces si un paciente, no sé, diabético, hipertenso, etcétera, dar continuidad a los tratamientos. Pero la ley no establece ninguna restricción ni salvedad. Por lo tanto, en estricto rigor, si una persona tiene una receta de un antibiótico del 2019, la receta está vigente. Y esta parte sí de esta norma es compleja porque en el fondo nosotros sabemos como químicos farmacéuticos que si una persona necesitó un antibiótico, amoxicilina, el 2019, para nada significa que eso sea el tratamiento adecuado hoy para el problema de salud que tenga el día de hoy. Pero eso es lo que dice la norma. Y por lo tanto acá nosotros igual hemos tenido dudas de nuestros químicos farmacéuticos, porque en realidad hay como una parte que es normativa y la otra parte que es de criterio profesional. Así que en realidad lo que yo sugiero, aunque no es algo drástico, pero lo que sugiero es más bien informar al paciente, explicarle, pero finalmente si el paciente insiste y va con la receta que es válida, dispensarla, porque eso es lo que dice la norma. Y también yo creo que acá, y esto es una opinión mía personal que voy a emitir, también es la diferencia cuando las normas sanitarias las hacen las autoridades sanitarias a cuando las hace el Congreso. Porque en el Congreso, si bien hay una comisión de salud, pero en realidad acá faltó hacer un doble clic en la implicancia que pudiera tener esta norma. Acá esta norma está bien pensada, a mi juicio, para tratamientos crónicos, pero no está bien pensada para tratamientos agudos. Y como hemos hablado de los controlados, les quiero mencionar también que si una persona llega con una receta de alprazolam del 8 de agosto del 2019, se la tenemos que vender, porque esa receta está vigente. Lo que no puede hacer la persona es dispensarla más de una vez. Pero supongamos que el 8 de agosto del 2019 el médico le emitió una receta de alprazolam. La persona la guardó ahí en su casa, nunca la dispensó y decidió resucitarla ahora e ir a la farmacia a comprar. Sí, es una receta válida y nosotros debiéramos dispensarla. ¿Ya? Estas son a veces las paradojas que tiene la normativa, que no siempre, a veces cuando está hecha media, en ciertos contextos, medio rápido, al final ustedes cuando sean químicos farmacéuticos y tengan una farmacia van a ver que muchas veces nosotros como profesionales quedamos medio entrampados cuando la norma no está bien pensada. Y este es uno de los casos. Pero Valeria, bueno, estamos en pandemia, ¿sí?
te puedo hacer una consulta, esta consulta es mía, porque la vi el otro día y la verdad es que no sé cómo tú estás más cercano de la práctica diaria. Eh, a ver, el formato nuevo, se los compartí por si acaso el formato de la receta cheque nuevo a los chiquillos a través del chat. ¿Ya? Se diferencia del formato antiguo claramente, digamos, por varios detalles, pero principalmente porque el folio antiguo es rojo y el actual, ¿no es cierto?, está impreso en negro. Es como Sí, sí, se planteó el otro día en un foro la duda respecto a que como no se están emitiendo recetas en el formato nuevo, médicos están recurriendo a recetas que les quedaron con el formato antiguo. Entonces, la discusión se centró justamente en torno a esta medida que tú colocaste acá en la presentación, y es que decían que las recetas antiguas también se podían ocupar. No sé si te pongo en aprieto con la pregunta, pero finalmente, ¿hay alguna indicación respecto a que las recetas cheque en formato antiguo se pueden utilizar en este periodo? sí, porque el formato se cambió, pero el formato antiguo no perdió vigencia, sino que el formato antiguo siguió vigente hasta que se agote en el fondo. Claro. Entonces, no hay problema. Y eso es independiente incluso de la pandemia. Es decir, con o sin pandemia, el formato antiguo sigue siendo vigente. A los Claro. médicos no se les pidió eliminar los formatos antiguos y cambiarlos por uno nuevo. Básicamente el tema es porque tú sabes que hay algunas Ceremis que toman algunas disposiciones particulares en su sector, y por ahí un par de Ceremis en el sur dijeron que le dijeron a los médicos que ya no se podían usar las de formato antiguo, solo las del nuevo, y que por Ya. pandemia ahora se autorizaba nuevamente, y de ahí surgió la consulta. Ya, bueno, sí, eso también tiene que ver con, esas son como las partes de la vida más real del químico Claro, farmacéutico, y es que nosotros tenemos, como yo les decía al principio, un ente rector, que es el MinSal, y entes fiscalizadores, que es el Instituto de Salud Pública en la región metropolitana y las seremías en regiones. Y el que haya tantos fiscalizadores, y que además responden, porque al final la seremía responde al gobierno regional, por lo tanto, responden a gobiernos distintos de alguna manera, genera muchas veces disparidad de criterio. Entonces, cuando nosotros tenemos en la norma ciertas zonas grises, eso genera el problema de que cada Ceremi puede interpretarlo, y en realidad uno tampoco quiere quedar en mala con el fiscalizador, porque al final el fiscalizador es que claro. uno viene a hacerle la auditoría. Entonces, de repente uno ya, salvo que sea algo muy grave o muy apartado de la norma, uno dice ok, o si no, la otra posibilidad, que si a futuro, en algún momento, por ejemplo, están en regiones trabajando en una farmacia o en el ámbito que sea, pero están en regiones regulados por el Ceremi y ven que hay alguna exigencia que se les está haciendo que está por fuera de la norma, o que le están pidiendo un sobrecumplimiento de la norma, siempre está la posibilidad de acudir al Instituto de Salud Pública a través de una consulta, a través de la OIRS, que es la oficina a través de la que se reciben las consultas, y ustedes o todos podemos hacer la consulta. Ahí podemos hacer la consulta como un ciudadano común y corriente, o podemos hacer la consulta como profesionales químicos farmacéuticos. Cualquiera de las dos opciones son válidas, y eso nos puede servir de alguna manera como respaldo en caso que nuestro fiscalizador nos esté pidiendo cosas que nosotros consideramos que están fuera de la norma. Primero, leerse bien la norma, ver si hay posibilidades de distintas interpretaciones, y si realmente consideramos que no, o necesitamos una interpretación de la norma, lo podemos hacer con el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Ok, gracias. ¿Más Deme, consultas, chicos? ¿Preguntas? De momento en el chat, María Pía, no tenemos nada. bueno, ya. Deme un segundito, por favor. Ya. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque nosotros hemos hablado de receta electrónica y hemos hablado de distintos actores que entregan plataformas. Y estos actores fueron surgiendo acá como negocio, porque surgió en el mercado una oportunidad, que era vender estas plataformas al prescriptor. Sin embargo, el MinSal tiene una visión que es un poquitito distinta respecto del modelo de receta electrónica. El modelo de receta electrónica que está empujando el MinSal es un modelo en el cual
acá se identifica como prestador a los médicos, ¿cierto? En realidad acá debería decir prescriptor. Tenemos un conjunto de prescriptores y tenemos un conjunto de operadores, que sería, por ejemplo, RECEMED, es decir, los que entregan el servicio de receta electrónica. En el modelo del MinSal, todas las recetas prescritas en Chile llegan a la plataforma del MinSal y a un repositorio nacional que va a estar administrado por el MinSal. Esto no existe todavía, pero se viene prontito. Entonces, el médico tiene dos caminos. O conectarse con este operador, por ejemplo, RECEMED, o conectarse directamente con la plataforma del MinSal y emitir su receta electrónica. Y luego, las farmacias, las distintas farmacias, conectarse directamente con este repositorio nacional y con la plataforma del MinSal para validar la receta. Por lo tanto, en este modelo del MinSal, acá el operador, RECEMED u otros, queda con un rol menor. Y acá ellos seguramente en estos momentos están viendo si su modelo de negocio es viable o no es viable. Porque uno también podría pensar, ¿por qué un médico se va a conectar y le va a pagar a un operador si puede hacerlo directo con el MinSal? Entonces puede que estos operadores desaparezcan en el futuro, o queden algunos, o queden muy poquitos, y el médico directamente comunique, se emita la receta en la plataforma del MinSal, o puede que algún operador de estos encuentre una forma de diferenciarse y le diga al médico, no, igual págame a mí, porque mira, yo me conecto a la plataforma del MinSal, pero además te entrego estos otros servicios. Por ejemplo, te entrego una ficha clínica electrónica, o te entrego información que tú le puedes mandar al paciente para que la lea y para que se informe más de su medicamento o de su patología. Entonces, probablemente a futuro, estos operadores van a sobrevivir o no, dependiendo de qué servicios y qué diferenciación sean capaces de generar respecto de la plataforma del MinSal. ¿Ya? Entonces, estas RECEMED no sabemos si van a seguir existiendo. Pero lo que sí estamos seguros es que va a haber un repositorio único nacional de recetas. Es decir, todas las recetas electrónicas emitidas van a llegar a este repositorio nacional. Y desde ahí las farmacias las van a ir a rescatar. Y eso también es una parte importante que se viene de la norma, y es que ya el operador se puede poner entre el prescriptor y el MinSal, pero no se va a poder poner entre la farmacia y el MinSal. Las farmacias van a ser directos con el MinSal. Eso es muy bueno, porque por lo que yo les decía al principio, de que la receta tiene que ser del paciente. Entonces la idea es evitar que estos operadores finalmente terminen dirigiendo recetas a una farmacia o a otra, o que tenga un convenio con esta farmacia. La idea es que sea el paciente el que decida a qué farmacia le cede su receta, y esa farmacia se conecta directo con MinSal. Lo otro bueno que tiene este modelo es que para las farmacias es que ya no vamos a tener que tener un procedimiento, los clínicos farmacéuticos ya no van a tener que conectarse con RECEMED de esta manera, con UCECRISTUS de esta otra, con IMED de esta otra, sino que siempre se van a conectar con el MinSal. Entonces eso limpia mucho los procedimientos en la farmacia, porque va a haber una sola plataforma de receta electrónica a la cual se conecten desde las farmacias. Esto es un proyecto, pero es un proyecto que se viene muy prontito, probablemente 2021. Y lo que se viene en los próximos meses, quizás julio, agosto, es un reglamento de receta electrónica, justamente que norme todo esto. Porque la receta electrónica hoy en día existe, pero no está reglamentada. Hay una norma sanitaria que la reconoce, pero no dice qué requisitos tiene que cumplir, qué rol pueden jugar los operadores, qué cosas se puede hacer, qué cosas no. Esto un poco se ha ido desarrollando por la necesidad de la pandemia. Entonces, tiene que haber un reglamento de receta electrónica y este repositorio único nacional al que nos conectemos todas las farmacias, y que va a tener todas las recetas emitidas en Chile. Así que en los próximos meses se vienen varios
varios cambios, probablemente esta comunicación del reglamento. Se espera que para el mes de... bueno, y lo otro importante es que las farmacias, nosotros siempre cuando hemos hablado acá de conectarse con la plataforma, siempre le hemos pensado en un sitio web, ¿cierto? Que vamos a tener una URL, entonces que alguien en un dispositivo, que puede ser un teléfono o un computador, se conecte ingrese a ese sitio web. Pero en lo que se trabaja y también lo que se viene es que el punto de venta, es decir, el computador donde el auxiliar de farmacia hace la venta, esté integrado con el MinSal y por lo tanto no haya ninguna manualidad. Entonces el vendedor, por ejemplo, va a ingresar en su punto de venta el código de la receta y de vuelta ya va a recibir del MinSal la información de la receta, si está válida o no, etc. Que es lo que se llama integración. Es decir, no es que las recetas tengan que pasar todas por el químico farmacéutico que va a su escritorio en la oficina, entra al sitio del MinSal, ve si la receta está bien y luego le cuenta al vendedor si eso está bien, sino que sea un sistema integrado, que dado los volúmenes y los flujos de clientes que atienden las farmacias, sobre todo las farmacias de cadena, es bien importante. De todas maneras, si una farmacia, por ejemplo, no quisiera integrarse, puede seguir operando, vas a poder seguir operando solo a través del sitio web, que es algo que probablemente a las farmacias independientes es bueno, porque a lo mejor, porque esto de integrarse requiere un desarrollo informático que es la farmacia el que lo tiene que pagar, digamos. Tiene que contratar un proveedor de TI para que se integre su punto de venta al MinSal. Entonces, si no quiere hacer eso o no puede hacerlo, va a poder seguir conectándose a través del sitio web. Pero para las farmacias que tienen más flujo de clientes, sin duda que la integración de los puntos de venta con el MinSal es mucho más beneficioso. Estamos casi terminando. Yo no sé, Carlos, ahí tú dime, esta pregunta te la voy a hacer al aire, así que tú respondes según tu criterio. A mí me encantaría tener algún feedback de los estudiantes respecto de la receta electrónica y de qué beneficios perciben ellos de la receta electrónica para el paciente, para la farmacia. No sé si tenemos posibilidad de abrir el chat para analizar eso. Por supuesto, por supuesto. Sí, estamos tratando de motivar ahí que también vayan haciendo preguntas, pero sabes que es bastante bueno el tema. Su opinión, chiquillos, o sea, todos ustedes tienen vivencias personales, les ha tocado ir a la farmacia, han escuchado opiniones. ¿Qué les parece esta implementación? Victoria, le damos la palabra, Victoria Oviedo. Profe, que no puedo ver el chat. No tengo Ya, habilitado. ya. No se preocupe, pero consulte, no hay problema. No, era para eso, para avisar que a lo mejor mis otros compañeros de cuarto también no tienen habilitado el chat. Puede ser, claro. Pero mira, el micrófono funciona, Victoria, así que tu opinión respecto a la receta electrónica, po. ¿Qué opinas de esta modificación? Si finalmente esto es algo de 2020, 2021 y que tal como se mostró tiene proyecciones. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo opino de que es una buena manera, sobre todo para cuando aparecen recetas que son falsificadas. Entonces uno puede tener claridad, porque puede uno, igual que uno anda apurado mucha gente, entonces uno revisa y se le puede pasar una. Entonces uno tiene más claridad de si la receta es verdadera o no. Y también en el caso o sea, igual una facilidad también para el paciente, que siempre pasa de que a veces las dosis están mal dosificadas para un medicamento y el tema de que el paciente tiene que volver, tomar de nuevo una consulta para poder comunicarse con el médico. Y en este caso, como se ve más rápido, y el paciente no se tiene que pagar otra consulta en sí para poder solicitar una nueva receta. Correcto. Así Sí. es, súper de acuerdo con la opinión de Victoria. Sí, esas son parte de las ventajas. ¿Alguna otra ventaja o beneficio le ven? Para el paciente, sin duda, que el beneficio principal es la comodidad y también la seguridad, ¿cierto? El acceso permanente a su receta, más que si la pierde, la puede recuperar, etc. ¿Qué otra ventaja? Eduardo, Ahí hay alguien con la mano levantada. Eduardo levantó la mano. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso, la receta electrónica yo la ocupo o me la ocupa mi hija, porque ella es cardiópata, como sabe el profe,
Y a nosotros nos cuesta mucho ir al doctor, se atiende en salud pública y la atienden una vez al año con sus controles. Y como ella como ella necesita dosis pediátrica, le tienen que extender una receta 2 veces al año. Entonces, cada 6 meses tengo que estar renovando la receta. Entonces ahora el doctor a nosotros nos extiende la receta de forma electrónica y ya no tenemos tanto problema con que tenemos que ir de Talagante, que hay que ir al San Borja Riarán porque es el único lugar donde la atienden. Entonces ha sido una ventaja y creo que falta mejorar harto porque en el sistema público le dan mucho juego. Es muy difícil conseguir horas y si hay un problema con la receta, ir al Cefam de nuevo, que hay que tomar hora a las 6 de la mañana. Si hay una retroalimentación con los doctores, si el doctor puede modificar o arreglar la receta, sería lo mejor. Entonces se evita tener que ir 2 o 3 veces, como dijo la compañera del doctor. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden ampliar en ese sentido. Sobre todo llevar un registro de pacientes crónicos, por ejemplo, con los sistemas de salud público, que son tan complejos y a veces los medicamentos no llegan. Entonces, si no llegó el medicamento al Cefam, se le notifica al paciente, se le extiende su receta electrónica y no tiene que ir a darse 20 vueltas para que le den la receta, le den un certificado y tenga que hacer todos los trámites que se hacen ahora. Bien, Súper bien, súper. gracias. Y sé que Eduardo lo mencionó, ¿qué otras ventajas desde el punto de vista de la salud pública le ven a este sistema de que existe un repositorio nacional de recetas? Mira, aquí hay una ventaja que expone Carla Barriga. Dice que ella considera que es una buena implementación, sobre todo por la claridad que tienen las recetas electrónicas en cuanto a la letra. Yo creo que eso es un tema. Muchas personas no son capaces de leer las recetas escritas a mano por los doctores. Y a veces nosotros tampoco. Yo agrego eso. Agrego Sí, esa parte. es verdad Así lo que que eso es dice un Carla, beneficio. y eso es un beneficio para el paciente y también un beneficio para la farmacia, porque como químicos farmacéuticos muchas veces nos vemos enfrentados a una receta que no está totalmente legible y el riesgo de equivocarse para el químico farmacéutico, para el auxiliar, es mayor. Entonces un beneficio doble para el químico farmacéutico y para el paciente, para los dos. Correcto. ¿Más opiniones, chiquillos? ¿Algo más que quieran comentar? Insisto, todos ustedes, varios de ustedes tienen experiencia, así como la tiene Eduardo, etcétera. Y si ustedes estuvieran trabajando como químicos farmacéuticos en el Ministerio de Salud, ¿para qué usarían todo este repositorio de recetas? Ah. No sé si es que ellos no Es un alcanzaron poder de a... imaginación. Decimos que el Ministerio de Salud es el ente que da las políticas sanitarias. Entonces, por ejemplo, asigna recursos, genera programas. Entonces, ¿de qué manera creen que ustedes pueden usarse esta información en beneficio de la salud pública? Sería un poco la pregunta. Ya les ayudé a... Mira, por mientras dan opiniones, dice, si bien es una ventaja para el movimiento, lectura y temas de tiempo, hay una desventaja quizás para la población menos tecnológica. Creo que deberían difundir más la información de cómo funciona e instruir a la gente en estas cosas, pero es cosa también de ir adaptándose, dice Francisca Alvear. Sí. Y Carla dice, se podrían hacer estudios también sobre cuáles son los medicamentos más despachados, o sea, partiendo de ahí. Pero... Sí. Vamos con lo de Francisca, que es bien importante, y luego vamos con lo de Carlos. Claro, es verdad, nosotros hablamos de beneficios, pero también hay barreras que son tecnológicas. Acá se calcula que, yo ahora no tengo la cifra, pero un porcentaje enorme de la población tiene acceso a dispositivos, digamos, digitales que le permitirían operar con esto, pero hay un porcentaje que, aunque sea menor, es un porcentaje significativo y que probablemente también es que tiene más dificultad de acceso a medicamentos, que no tiene este acceso. Y es por eso que, por un lado, no es que la receta electrónica vaya a reemplazar a la gráfica este año, sino que esto va a ser un proceso paulatino, seguramente, y que va a ir probablemente con una campaña comunicacional de parte del Ministerio de Salud. Para las recetas que han discutido hasta ahora, claro, yo entiendo que el gobierno no haya hecho una campaña comunicacional porque han sido tan variables en el tiempo que incluso a los químicos farmacéuticos nos cuesta estar siempre al día.
Entonces yo me imagino que si hubieran hecho una campaña comunicacional en mayo, habría tenido que ser otra distinta en agosto y así sucesivamente, porque era la pandemia muy rápido. Pero una vez que esté el reglamento, una vez que esté la receta electrónica, sin duda que se necesita una campaña educacional para que las personas lo puedan utilizar y aprovechar. Y nunca olvidar que hay personas que no tienen acceso. Incluso puede haber médicos que no tengan acceso a Internet en algunos lugares más remotos, o centros clínicos que no tengan tanto acceso a Internet en lugares más remotos, que se les pueda caer el sistema, etc. Y respecto al comentario de Carla, sí, yo creo que definitivamente por ahí va el tema de, para el ente que diseña las políticas de salud, saber qué medicamentos se están usando. Pensemos que también acá está el RUT del paciente, entonces también puede haber datos de adherencia al tratamiento. Cómo es la adherencia a los tratamientos, cuáles son los tratamientos que generan menos adherencia y luego de eso tratar de entender los motivos. Así que hay un enorme potencial y también el potencial de fiscalizar más a las farmacias. Ese potencial también está, como de tener información que permita fiscalizar más acuciosamente a las farmacias en general. Así es que como que se abren hartos campos con la receta electrónica. Yo esperaba más opiniones ahí de los que ya aprobaron epidemiología y otros que aprobaron salud pública, pero en fin. Quizás los inhibí eso, cuando les pedí que lo escribieran por el chat, pero en realidad yo pensé que había muchas más preguntas, entonces dije, a lo mejor ordenémonos. Pero, claro. bueno. Más consultas, chicos, algo que quieran, opiniones. Esto es algo que les va a tocar vivirlo más a ustedes que a nosotros, en todo caso. Así que creo que es importante que lo conozcan y que vayan viendo también cómo va evolucionando el tema. Esto ha tenido una evolución bastante compleja desde el momento en que la receta electrónica, este sistema, esta modalidad, se está estudiando desde el año 2014, si mal no recuerdo, en que se hizo la modificación, o sea, la modificación es anterior incluso para los medios electrónicos, pero a nivel de Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, a través de políticas farmacéuticas, si mal no recuerdo, 2014, estaban ya pensando en qué plataforma, en qué forma, cómo lo iban a utilizar, y lamentablemente por temas políticos entre todos, ¿no es cierto?, se iba retrasando, se iba postergando, y la pandemia creo que logró esto que en realidad es necesario. Finalmente tiene que mejorar, como muchas cosas, pero era necesario que se empezara a utilizar. Así que por lo menos esa es la visión un poco histórica de cómo ha ido cambiando, y bueno, y ahora la evolución es mucho más rápido. Cambia de un momento a otro, pasamos de lo digital a lo electrónico, a lo mixto y a lo transitorio. Sí. Yo creo que Entonces, con la receta electrónica pasó, por ejemplo, lo que nos ha pasado con la plataforma Teams, que ya existía, pero nadie la usaba. claro. Es un poco parecido, o sea, la receta electrónica estaba reconocida, pero quizá la necesidad o los beneficios no eran tan evidentes, y ahora se hicieron más evidentes y se aceleró muchísimo el uso. Oye, Carlos, yo te había pedido para tomar una imagen de los asistentes, ¿se podrán conectar Sí. con unos Oye, sí, minutitos? esos chicos abran sus cámaras porque, miren, Por María favor, Pía, no María importa que no Pía, estén peinados, no importa que no estén peinados. sí, es para que los conozcan a ustedes ahí de las jefaturas de María Pía. Así que, chicos, les pido por favor que conecten sus cámaras para que pueda tomar un pantallazo de la asistencia, de la foto, digamos, de la foto grupal, llamémoslo así, de... Es para demostrar que estuve acá, no, en realidad es porque para nosotros como Cruz Verde son importantes estas instancias también Hola, Caroline. de estas instancias de tener un espacio de comunicación directa con los futuros químicos farmacéuticos. ¿Algo más aparte de Caroline? ¿Alguien más se atreve? Vamos, ¿No? si van a salir bien, si salen chiquititos. Si Si se se conectan todos, todos salen chiquitos, si no, salen grandotes. claro. Vamos, chicos, abran las cámaras. Yo sé que no es lo más habitual en las clases online universitarias. Tengo un hijo universitario y generalmente está con la cámara apagada también. Pero... Ya, vamos. Conéctese nomás, Carla, que no le dé vergüenza. Ese que le está dando vergüenza. Y Pamela se está conectando también. Vamos. Los demás estarán, ¿cierto? Ahí está, sí están. Sí están. ¿Cómo está, don Rafael? Haga con la manito por último.
Ya, chiquillos, necesitamos más gente, vamos. Eso, ve que puede doña Carla si no era para tanto. Se están conectando más. Mira, si esto de la web de Cruz Verde no va a salir. No, no sé. Ahí está Cris. Bueno, mientras se conectan, igual no sé si vamos cerrando, Carlos. Sí, por supuesto. Bueno, mientras se van conectando, María Pía, agradecer la información, como te decía, por mucha experiencia que uno pueda tener, el día a día siempre es relevante, porque en el fondo es lo que te va dando la casuística de cómo se aplican las distintas normas y también cómo van evolucionando, si finalmente es eso. Así que nada más que agradecerte, dejarle en claro a los chiquillos que nuevamente aquí la dupla Martínez y Martínez se vuelve a reunir. Les cuento que María Pía fue mi primera jefa en Cruz Verde en farmacia. No hace tanto, no hace tanto. Un par de Y años. de ahí, ¿no es cierto?, hemos ido compartiendo en el tiempo por distintos puestos, de distintos cargos, y también siempre María Pía ha tenido la buena voluntad de cooperar en ámbitos académicos. Así que también contarles un poquitito esa parte. O sea, que sea Martínez también es una coincidencia, digamos. No, no hay parentesco. Así que Bueno, bueno, ya chiquillos, así que ahí están conectados. Ya María Pía, ahí ya, para... muchas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.